Hola, bienvenidos a este segundo vídeo de los tres que va a tener la unidad 9, dedicada a la Hispania romana. En la parte anterior vimos cómo eran los pueblos de la península ibérica antes de la llegada de los romanos y también qué pueblos como los griegos, los fenicios, los cartagineses establecieron colonias en su territorio. Hoy ya vamos a ver cómo la República de Roma, que después se transforma en imperio, conquista definitivamente la tierra de la península ibérica y la llama Hispania y la incorpora a sus dominios. Comenzamos. Aquí está nuestra portada, como dijimos la otra vez, el acueducto de Segovia, quizá la huella del paso de la civilización romana por la península ibérica más reconocible hoy en día. Y estas son las 4 fases en las que vamos a estudiar la conquista romana de Hispania. Vamos a llamarlo Hispania, pero estamos hablando de la península ibérica. Hispania es el nombre que le van a dar los romanos. Y lo van a hacer en 4 fases. La primera es la Segunda Guerra Púnica, con la que conquistarán el sur y el levante de la península ibérica, la parte de levante. Después vendrán las guerras lusitanias, las guerras celtiberias y las guerras cántabras. Todas estas fases hacen referencia a los pueblos contra los que luchó Roma para conquistar su territorio. ¿Os acordáis que las guerras púnicas eran las que enfrentaban a Roma y a Cartago? Y hubo una primera guerra púnica que cuando acabó, así es como dejamos el mapa al final de la unidad anterior. Se firmó el Tratado del Ebro y todo esto que es amarillo era para Cartago y todo lo verde era para Roma, para lo que era entonces la República de Roma. Pero a partir de la Segunda Guerra Púnica, que ahora veremos cómo estalla, pues empiezan a pegarse y Roma va a acabar conquistando todo lo amarillo, todo el territorio de Cartago. Y entonces será esa parte del territorio que conquistarán de la península ibérica hasta que les dé por meterse con los celtíberos, con los lusitanos y con los pueblos del norte. Y entonces conquisten toda la península entera. Vamos a ver cómo ocurrió esto. La Segunda Guerra Púnica, como os he dicho, hay que recordar que las guerras púnicas eran las de Roma contra Cartago, que después de la primera se firma el Tratado del Ebro, que queda el mapa como lo vimos al final de la unidad anterior, como os acabo de enseñar, y que entonces las dos potencias, Roma y Cartago, tienen presencia en la península ibérica. Pero en 219 se leía padre, porque el objetivo de ambos poderes, de Roma y de Cartago, era controlar los territorios de Iberia, de la península ibérica, sobre todo sus minerales. O sea que por una parte querían controlar el territorio y por otra también sus recursos, minerales sobre todo. Bueno, pues ocurre que este general importante cartaginés, Aníbal Barca, descendiente de Amílcar Barca, el que fundó Alicante, en el año 219 ataca la ciudad de Sagunto. Si recordáis de la unidad anterior, Sagunto había quedado por el Tratado del Ebro dentro del territorio controlado por Cartago, pero era una ciudad que era un protectorado romano, es decir, estaba protegida por Roma. Aníbal Barca dice que esto no puede ser, de tener una ciudad que es partidaria de Roma y que tiene tropas romanas en mitad de un territorio que por un tratado gobierna Cartago, así que Aníbal Barca lanza sus tropas y conquista la ciudad de Cartago en el 219 a.C. ¿Se queda así contento? No, señor, dice, ya que estoy, ya que he reunido este ejército grande con elefantes y todo, me voy hacia Roma. No hacia los territorios romanos, no, me voy a la ciudad de Roma y voy a conquistar a todo el maldito imperio romano que menuda derrota nos metieron en la primera guerra púnica. Así empieza la segunda guerra púnica y marcha hacia Roma. Con este ejército que, como digo, incluye elefantes, que en la época es espectacular, ver elefantes en Europa, usados como una máquina de guerra que no es fácil de tirarle lanzas, no es fácil tirarle flechas, no es fácil derrotarla. Si metes un elefante en medio de donde están las tropas de infantería, estás pisando soldados, básicamente. Así que con esta poderosa maquinaria de guerra y con este poderoso ejército, el tío atraviesa los Pirineos, montañas nevadas con elefantes, atraviesa el sur de Francia, atraviesa los Alpes, las montañas que están antes de entrar ya en la península de Italia, y marcha hacia Roma. La cosa se para por la acción del ejército romano que desembarca en la península ibérica, concretamente en la ciudad de Emporion, que estaba en el territorio que controlaba Roma antes de que Aníbal lo aplastara. Emporion hoy es Ampurias, en la provincia de Gerona. Ahí fundaron una colonia los griegos, si os acordáis. Entonces, en 218, el ejército romano desembarca con el objetivo de prevenir que los cartagineses avancen a lo largo de la península, controlen más territorio, lo cual significaría más soldados que pueden reclutar entre los pueblos ibéricos, más minerales que pueden tener para hacer armas, y también el otro objetivo es cortarle los suministros a Aníbal. Es decir, si Aníbal está yéndose por el sur de Francia hacia Italia y desde Cartago, desde Cartagonova, que es lo que hoy es Cartagena, o desde Cartago en Túnez, pues recibe suministros que van por ese territorio que han conquistado hasta juntarse con el ejército que está a punto de entrar en Italia, pues podrían tener una línea de refuerzo, ¿no?, de suministros. Entonces, al entrar Roma, se ve mejor en el mapa. Entonces, al haber conquistado
Aníbal toda esta parte de aquí, toda esta parte verde, y está marchando, ha atravesado los Pirineos, está marchando por el sur de Francia, ha cruzado los Alpes que están aquí y se va a meter a irse a Roma directamente, pues desde aquí, desde Cartago Nova, su capital, o desde Cartago, su ciudad originaria, podía recibir soldados, refuerzos, suministros, armas, etcétera, y por este territorio, que ahora todo esto está controlado por su ejército, recibir suministros. Pero los romanos, muy listos ellos, desembarcan en Ampurias con un gran ejército para aquí cortarle la línea de suministro al ejército cartaginés de Aníbal, que ya iría por aquí. ¿Vale? Y también impiden que se metan tierra adentro a conseguir más suministros. Así que con esos objetivos desembarcan. Todo le va bastante mal a los romanos hasta que Publio Cornelio Escipión, el africano, llamado el africano, que es un general muy importante en la historia de Roma, desembarca también en la península ibérica y se pone al mando del ejército romano de allí. Hasta que él llega, estaba sufriendo severas derrotas Roma a manos de los cartagineses. Pero desde que llega Escipión, pues el hombre mete la directa y en 209 a.C. conquista Cartago Nova. 2 años después, 207 a.C., recordad que es antes de Cristo y que va al revés, ¿vale? Que 207 es 2 años después de 209, si es antes de Cristo. En 207 obtiene una gran victoria en la batalla de Ilipa. En 206 se mete hasta el sur y conquista Gades, lo que hoy es Cádiz, que también era colonia griega, y habían conquistado los cartagineses, etcétera, etcétera. Consecuencias de la Segunda Guerra Púnica cuando acaba, ¿vale? Roma destruye Cartago y toda su civilización desaparece. El spoiler que no viene al caso, pero claro, al estar atacando sus fuerzas en Hispania, cuando ya estaba a punto de entrar Aníbal hacia Roma, tiene que dar media vuelta para defender las posesiones de la península. Entonces se aborta la invasión de Roma, acaba perdiendo Cartago en las guerras púnicas, Roma destruye la civilización cartaginesa. Incluso dice la leyenda que echaron sal en sus campos, en Túnez, en Cartago, para que no volvieran a ser fértiles nunca más. Ese nivel de destrucción querían. Había oradores famosos en Roma como Cicerón diciendo que había que destruir Cartago, delenda est Cartago, decía en latín, ¿no? Porque siempre sería un peligro para los romanos, aunque les derrotaran en la guerra, si les dejaban seguir existiendo. Y por eso pues destruyeron totalmente la civilización. Por supuesto, a efectos de la península ibérica, los romanos se quedan con todas las posesiones cartaginesas. Así que lo que hemos visto antes en el mapa, que era amarillo Cartago, verde Roma, ahora todo es verde, ¿no? Y eso es lo que tienen. Vamos a ver las siguientes fases de la conquista. Después, en el siglo II a.C., Roma intenta conquistar el territorio de los pueblos lusitanos, que eran de origen celta, y de los celtíberos. En cuanto a los lusitanos, todo empieza porque el gobernador de las provincias romanas existentes, que se llama Galba, llama a los líderes lusitanos a negociar. Una vez están allí los líderes lusitanos, los mata. Les hace una boda roja de Juego de Tronos y los mata para quedarse con su territorio. Todos, no. Uno de ellos escapa y se llama Viriato. Viriato escapa, es uno de los líderes lusitanos que escapa y lidera una rebelión contra Roma, junta a todos los pueblos lusitanos y consigue ganar muchas batallas contra Roma, que no hay que olvidar que era el ejército más poderoso de esta época, pero con un pequeño grupo de gente con las armas de metal, con sus tácticas rudimentarias, pero bien organizados, Viriato consigue derrotar varias veces a Roma y resiste durante largo tiempo sin ser conquistado, hasta que Roma soborna a algunos de los hombres de Viriato y cuando está en su tienda durmiendo, pues le asesinan. Y a partir de ahí la conquista es fácil. Bueno, en realidad hay una historia famosa, que es que Roma le promete dinero a los hombres de Viriato si le asesinan, y cuando le asesinen van a cobrarlo, el general romano se niega a pagarles porque dice que Roma no paga traidores. Y esto de Roma no paga traidores es una frase que ha pasado en la historia. Así que todo el territorio lusitano es conquistado por Roma. Hoy en día tenemos esta estatua de Viriato en la ciudad de Zamora, porque es una figura histórica muy reconocida sobre todo en Portugal y también en Zamora. Los territorios que en su tiempo pues eran territorio de los lusitanos. A Viriato se le sigue conociendo como el terror romanorum, el terror de los romanos, por esas derrotas que infligió a Roma y por ese jaque en el que mantuvo se supone, la civilización más poderosa de Europa en ese momento. En el siglo II a.C., además de contra los lusitanos, Roma guerrea contra los celtíberos. Les va conquistando sin muchos problemas por su superioridad militar y tecnológica hasta que llegan a la ciudad de Numancia. Numancia, que está muy cerca de la ciudad de Soria hoy en día, resiste valientemente el asedio de los romanos.
Era la capital de la tribu celtíbera de los arebacos, ¿no? De los arebachis. Y sus habitantes resistieron mucho tiempo el asedio. Esta palabra asedio la tenéis en la diapositiva de nuevas palabras. Pero básicamente es que rodearon la ciudad para intentar cortarle los suministros y que acabaran rindiéndose para no tener que entrar y destruir la ciudad. Roma quería mantener la ciudad cuando la conquistaran, y si entraban a hacer una guerra dentro, pues iban a destruirla. Así que deciden rodear con varios campamentos de los cuales se han encontrado los restos, ¿no? Tenemos referencias históricas, historiadores que decían cómo se organizó el asedio de Numancia, pero si veis este grabado, que es bastante fiel a las fuentes históricas, 2 líneas de muros con campamentos permanentes de los romanos rodeándolos para que nadie pudiera entrar y salir de Numancia y se les agotaran los suministros de comida, de agua, etc. Aún así, los numantinos y numantinas lograron romper el cerco en secreto e ir pasando comida y bebida y aguantando muchísimo tiempo el asedio, hasta que se les acabó la comida. Escipión Emiliano, este de aquí, descendiente de Escipión el africano, fue el general romano más famoso y más poderoso de la época, ¿no? Y más prestigioso por sus conquistas, por sus campañas militares, y Roma lo mandó a Numancia a ver si de una vez conseguía doblegar la voluntad de esos numantinos y hacer que efectivamente el cerco fuera efectivo. Los numantinos nunca se rindieron. En el año 133 a.C. se quedaron sin comida y decidieron quemar la ciudad y quemarse con ellos dentro antes de permitir que la tomaran los romanos y convertirse ellos en esclavos de Roma, lógicamente. La frase resistencia numantina pervive hasta nuestros días. El equipo de fútbol de Soria se llama Numancia, un poco recordando aquella resistencia, ¿no? Y la expresión resistencia numantina la podemos encontrar desde el deporte, la política, la diplomacia, hasta en cualquier campo del arte o del conocimiento se sigue usando esta expresión recordando la resistencia de Numancia. Luego vinieron las guerras cántabras, ya hacia el final de la República, de hecho al principio del Imperio, el mismísimo Octavio, el que sería el primer emperador de Roma, Octavio Augusto, dirige la campaña para conquistar y atacar los pueblos del norte de la península, los galaicos, los astures, los cántabros, nombres que hoy en día recuerdan a sus territorios. Asturias existe, Galicia existe, Cantabria existe, y estos territorios llevan los nombres de los antiguos pueblos de origen celta que los habitaban. Con los cántabros, por ejemplo, les costó bastante, eran muy resistentes, igual que lo fue Viriato en su tiempo. Había un caudillo que dirigía muy bien a los cántabros, que les dio muchos problemas a Roma, que se llamaba Corocota. Corocota dio tantos problemas que Octavio Augusto puso una recompensa de 2.600 sestercios a quien le trajera a Corocota a su campamento. Y Corocota, cuando lo oyó, el tío chulo, que debía ser bastante chulo, entró andando y por la puerta principal del campamento de Octavio Augusto y le dijo: mi recompensa, que estoy aquí. Que tú querías dar una recompensa a quien te trajera mi cabecita, y mi cabecita te la estoy trayendo yo sobre mis hombros. Cuenta la historia, que nos llega a nuestros días, que Augusto le pagó la recompensa y le dejó marchar, ¿no? Un poco en reconocimiento a esa gallardía. Esta imagen que veis aquí es una foto contemporánea, porque todos los años en el pueblo de Corrales de Buelna, en Cantabria, se recrea las guerras cántabras, con varias tribus de legiones romanas, de pueblos cántabros, varias legiones romanas. Hay varias actividades de recreación histórica, un senado romano, actividades gastronómicas y un poco parecido a los moros y cristianos, y se hace en 2 fines de semana allí en Corrales de Buelna. Bueno, y con todo esto, después de las guerras cántabras, ya todo el mapita de la península ibérica es romano. Si vemos la evolución política de cómo se fue organizando, claro, Roma hemos visto que tardó pues casi 3 siglos en conquistar todo el territorio de la península ibérica, y mientras tenía que ir organizando cómo se gestionaba el territorio que ya conquistaban. Cuando acaba la Segunda Guerra Púnica, el mapa es este. Este es el único territorio que controla Roma. Y para que fuera más efectivo gobernarlo, lo divide en 2 provincias del imperio. Hispania Citerior, que es esta de aquí amarilla, con la capital en la ciudad de Tarraco, que hoy es Tarragona, y Hispania Ulterior, con capital en Córdoba. Y tenía varios servidores públicos, varios funcionarios, gobernando en nombre del Senado de Roma en la época republicana, o en nombre del emperador en la época del imperio. El gobernador era una persona que estaba a cargo de cada provincia. O sea, que había un gobernador en Hispania Citerior y uno en Hispania Ulterior en esta época. Después, en las ciudades había un duumviri, que era, porque Tarragona y Córdoba no eran las únicas ciudades que había en estas provincias, pero había un duumviri que en cada ciudad controlaba el cotarro un poco en nombre del gobernador.
No eran los aediles, que son los antepasados de nuestros alcaldes, que también hoy en día los concejales y a los alcaldes de las ciudades se les llama ediles también, que eran los encargados de llevar los asuntos más locales, ¿no? Y luego estaban los censores, que eran los que recaudaban impuestos, los mandaban a la capital de la provincia, donde el gobernador pues se quedaba una parte para gobernar la provincia, otra la mandaba a Roma, etcétera, etcétera. Así que después de la Segunda Guerra Púnica, solo dos provincias, Hispania Citerior y Hispania Ulterior. Después, cuando empieza el imperio, tenemos que se hacen dos provincias más, ¿no? Se cambia un poquito la división y en el siglo I a.C. se crea la provincia de Tarraconensis, con capital en Tarraco, pero que también incluye otras ciudades importantes, incluye a Caesar Augusta, Zaragoza, o Pompaelo, que hoy es Pamplona, ¿no? Y aquí en el mapa veis que Tarraconensis ocupaba todo el este, centro y norte de la península. Lusitania se llama en recuerdo a los pueblos que lo ocupaban antes de los romanos. Lusitania ocupa pues la zona que hoy es Portugal y básicamente Extremadura y sur de Castilla y León, la parte oeste para entendernos, con la capital en Emérita Augusta, que hoy es Mérida, una ciudad que es famosa por sus restos romanos, especialmente su teatro. También otra ciudad importante será Olísipo, que hoy es Lisboa. Y el sur de la provincia está ocupado por la provincia llamada Bética, que lleva el nombre de unos montes de la cordillera bética que están por aquí, y en esta zona es un topónimo que sigue existiendo. Un equipo de fútbol de la ciudad de Sevilla hoy se llama Betis, ¿no? Pues la provincia romana de Bética ocupaba este sur de la península. La capital era Córdoba hoy en día, y ciudades importantes de estas eran Hispalis, que hoy es Sevilla, Gades, que hoy es Cádiz, o Itálica, que hoy es Antiponce, que no es una ciudad muy grande hoy en día, pero tiene el anfiteatro de Itálica, por ejemplo, que son unos restos romanos muy importantes. Después, hacia el final del imperio, en el año 297 después de Cristo, se crean tres provincias más para una mejor distribución del territorio. Entonces, las nuevas provincias que se crean son Gaélica, en el noroeste, un poco que coincide con lo que hoy es Galicia, que tiene como ciudades importantes su capital, que será Bracara Augusta. Hoy en día es una ciudad de Portugal que se llama Braga. Astúrica Augusta es Astorga y Lucus Augusti es Lugo. Otra provincia que se crea es Cartaginense. Como veis, la provincia de Tarraconense, que antes ocupaba todo esto, en realidad se parte en dos, se parte en tres, ¿no? En Gaélica, Tarraconense y lo que queda de Tarraconense. Tarraconense sigue como capital en Tarraco, pero esta nueva provincia de Cartaginense, que ocupa casi todo el centro de la península y la parte de Levante, pues va a tener la capital en Cartago Nova, en la ciudad que fundaron los cartagineses, y otras ciudades importantes van a ser Valencia, o Toletum, en Toledo. En esta provincia está Lucentum y Élique, ¿no? Élique es una ciudad más grande que Lucentum en esta época, pero sabéis que Élique es la antepasada de Elche y Lucentum, pues una ciudad que estaba donde hoy está la Albufera, ¿no? Es el nombre romano que tenía la ciudad de Alicante. Luego tenemos otra provincia en las Islas Baleares que se llama Baleárica, con capital en Palma, lo que hoy es Palma de Mallorca. Me ha hecho gracia encontrar este meme estos días, donde se ha dicho que en las primeras fases de la desescalada, para ya volver a la normalidad después de lo del COVID, solo se pueden hacer viajes dentro de la misma provincia. Y algún gracioso ha puesto este mapa con las provincias de la Hispania romana cuando empezó el imperio, ¿no? De forma que si fuera esta interpretación, pues podríamos viajar a muchísimos más sitios que lo que está permitiendo realmente ahora mismo las fases de la desescalada. No hagáis caso a esta broma, vamos a respetar las normas, pero me ha parecido gracioso que alguien se acuerde de la historia de la Hispania romana y nos venía un poco al pelo traer este meme por aquí, ¿vale? Y hasta aquí la materia de hoy. Vamos con las palabras nuevas que hemos aprendido. Reinforcements en inglés es refuerzos, additional supply of soldiers o suministro adicional de soldados, ¿no? Cuando estás en una operación militar, manejas un número de tropas, de soldados. Si te traen más tropas, más soldados, pues son refuerzos. Y siege, en inglés, asedio, y military operation in which enemy forces surround a town or building, cutting off essential supplies, with the aim of compelling those inside to surrender. O sea, una operación militar en la cual las fuerzas enemigas rodean una población o edificio, cortando sus suministros esenciales con el fin de incitar a las personas de dentro a rendirse. Y vamos ya con las preguntas de control que podéis contestar en aules. Una es, how is Viriato called even today, remembering his fights against Rome? ¿Cómo se le llama incluso hoy a Viriato? ¿Cuál era su sobrenombre, su mote, recordando sus luchas contra Roma? Un mote que ha perdurado hasta nuestros días. Y también el nombre del guerrero cántabro que fue a ver a Octavio para conseguir la recompensa que este emperador había puesto sobre su captura.
contestáis estas, espero que os haya gustado. Vamos a quedaros también, estudiar un poquito el mapa de cómo evolucionan las provincias de la Hispania romana, porque vamos a trabajar un poquito sobre ello. Haremos algún mapa para aprendernos las provincias en cada momento histórico, dibujándolas en un mapa. Y el próximo será el último vídeo, porque esta unidad es bastante corta, la estamos haciendo cortita para no agobiar, y estudiaremos un poquito el legado. Vamos a hacer algunos ejercicios de mapas y también algunos ejercicios sobre algunas de las ciudades romanas desaparecidas. Haremos una sobre Bilbilis, que es una ciudad que hoy en día no existe, pero sí que existen sus restos. Seguimos.